¿Es la tradición más que la palabra de Dios? Ese es un error que muchos están ahora diciendo, que la tradición está al igual que la palabra o superior a la palabra. Pero eso es una locura, es un disparate total. Salmo 138, verso 2 nos dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y por tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. El salmista reconoce que la palabra de Dios es igual de glorioso al nombre de Dios, porque la palabra de Dios lo representa a él. Esta es una locura totalmente, ¿verdad? Y mayormente de los católicos romanos, que aseguran que la tradición está por encima, si es posible, de la palabra. Eso es una locura. Nosotros podemos defender la verdad y la autoridad de la palabra, porque es la palabra de Dios. Si Dios es omnipotente, la palabra de Dios es omnipotente, es viva y es eficaz. Si Dios es omnisciente, la palabra de Dios es omnisciente. O sea, todas las características de Dios están en su palabra. Nosotros no podemos pensar como estas personas que se quitan la cabeza para seguir la tradición de los hombres. Ahora bien, para que tengamos un contexto, ¿cuál fue el punto que Jesucristo le dio a la palabra de Dios? Y eso nosotros lo podemos ver cuando reprendió a los escribas y fariseos, porque ellos quebrantaban el mandamiento de Dios y ponían las tradiciones por encima. Cristo Jesús jamás respaldó las tradiciones. Él levantó la palabra de Dios y nosotros podemos hacer lo mismo hoy. La palabra de Dios está por encima de toda tradición. Y en Mateo capítulo 15, Jesucristo le dijo a estos que ellos eran unos hipócritas. ¿Por qué? Porque habían quebrantado el mandamiento de Dios por sus tradiciones. Cuando nosotros vemos en el capítulo 15, verso 1, dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Vemos, decían: oh, pero mira, tus discípulos están quebrantando la tradición. Eso les ofendía, eso les ofende a los romanistas, esto les ofende a todos aquellos que quieren poner sus tradiciones, sus mandamientos de hombres más arriba que la palabra de Dios. Y esto nosotros tenemos que defender, que la palabra de Dios está por encima de todo, le duela a quien le duela. Por eso dice claramente, oiga bien, porque ellos, los discípulos, no se habían lavado las manos para comer. Respondió Jesús en el verso 3 y les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea, tú no tienes ningún problema por quebrantar una tradición de hombres, pero si tú te saltas la palabra de Dios, tienes un problema grande. Así te lo dejo saber. Dice, miren la manera que ellos lo hacían. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es corbán, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no le ha de honrar a su padre o a su madre. Así también, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Ves? Eso es lo que enseñan muchas sectas y dicen: oh, esta es la palabra de Dios, oh, el magisterio lo hizo, oh, esto está al nivel de la palabra de Dios. Mentiras del diablo. Jesucristo nació en una época donde él vivió bajo la ley, guardó la ley de Dios perfectamente, guardó el ritualismo que Dios había instituido, pero toda tradición, ya que ellos le habían agregado a todos los mandamientos de Dios, le habían agregado muchas tradiciones y hacían que el pueblo respetara más las tradiciones de los hombres que la palabra de Dios. Por eso cuando Cristo habla en el Sermón del Monte, él cuando empieza a decir: oíste que fue dicho. Entonces él dice: mira, esto te enseñaron, te dijeron esta mentira, pero Cristo llegó a arrancar toda la maleza que le habían sembrado y adornado, y arrancó todo y exaltó la palabra de Dios por alto, porque la palabra de Dios es suficiente para la vida, la palabra de Dios es suficiente para todo. Fuera todo dogma de hombre, fuera toda doctrina y todo mandamiento de hombre. Nosotros tenemos que someternos, respetar y poner la autoridad de la palabra por sobre todas las cosas. Por eso Jesucristo dice: ¿oíste que fue dicho esto? Pero yo te digo a ti, esta es la claridad de la palabra. Jesucristo exaltó la ley de Dios, exaltó por sobre todas las mandamientos de hombre, exaltó por sobre toda la tradición de los hombres. Recuerda, la palabra de Dios es la máxima autoridad. Te duela a ti como romanista, te duela a ti como adventista, o te duela a ti quien tú quieras que seas, ya seas un pentecostal, ya seas quien sea. La palabra de Dios está por encima de toda autoridad de todo hombre, porque la palabra es la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos enseña a nosotros claramente en la segunda carta y en Timoteo,
y el capítulo 3, cuando está hablando a Timoteo, y él le dice claramente que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego el apóstol las exalta y dice: toda la escritura inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la palabra de Dios que predicamos. Esta es la palabra de Dios que te santifica. Por la palabra de Dios las almas se convierten, porque ella es autoridad, ella es inspirada, ella es infalible, ella es inerrante. Nosotros no podemos aceptar cualquier tradición de hombres por encima de la palabra. Toda tradición tiene que ser pesada por la autoridad de la palabra. Si no está en la palabra, no se puede respetar cualquier tradición, cualquier dogma, cualquier mentira, cualquier locura que las religiones inventen en nombre de Dios. Es mentira. Recuerda, la palabra de Dios es la máxima autoridad. A esa sometete. Jesucristo nos manda y dice: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tú quieres saber la verdad, escudriña si lo que te están diciendo a ti, poniéndotelo como doctrina para tu salvación, es sostenido por la palabra. Si no se sostiene por la palabra, no sirve para nada. Toda doctrina que nosotros recibimos tenemos que sostenerla por la palabra de Dios. De eso se trata, escudriñar las escrituras. Muchas bendiciones.